8:06 de la mañana, 8:06, ¿cómo están amigos? Muy buenos días, gracias por acompañarnos como cada mañana aquí en la entrevista por Radio Nacional del Perú. Hoy es lunes 8 de septiembre del año 2025, una mañana fría, por cierto, acabamos de salir un instante aquí a las puertas de la radio, está una intensa garúa soportando la capital. Senami nos advertía temprano de que las zonas altas de Tacna y Puno van a llegar hasta menos 18 grados durante toda esta semana, que va a ser una, digamos, semana con mucho frío en las zonas superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero en Lima específicamente, hemos amanecido con 14 grados de temperatura en zonas de La Molina, con 15 y hasta 16 grados ya en Jesús María, en Chorrillos, en Lima Norte. Así que va a seguir todavía la humedad y el frío en Lima durante esta semana. Una semana que, por cierto, empieza con una lamentable noticia, ¿no? La del periodista Jaime Chincha, quien dejó de existir la mañana del último domingo. Sus restos ya están siendo velados en una iglesia de Miraflores, en medio del pesar profundo que ha significado su deceso de una persona, de un periodista tan joven. Con él compartimos justamente cobertura periodística como reporteros, cerca del 99, 2000 y tantos años en que justamente él empezaba en este avatar periodístico. Nuestras condolencias para sus familiares. Bueno, y en el plano político, sin duda que esta semana está marcada porque se inicia ya el debate del presupuesto general de la República, luego justamente de la presentación de los ministros de Estado durante el último jueves y viernes en el Congreso de la República. Vamos a conversar de inmediato, y está aquí en los estudios de Radio Nacional el congresista Edgar Tello, representante de la región Lima, porque él es docente de profesión, y vamos a hablar sobre la pensión de 3.300 soles para maestros jubilados y cesantes. ¿Desde cuándo rige? Se lo vamos a preguntar. Congresista Tello, muy buenos días, gracias por venir. Buenos días, un gusto estar en tu programa, Ricardo. Sí, a ver, el Pleno aprobó en segunda votación el proyecto de ley presentado por usted, que establece un monto de 3.300 soles para las pensiones de los maestros cesantes y jubilados, equivalente a la primera escala magisterial. Así es. Antes quiero también expresar mis condolencias a la familia del periodista Jaime Chincha, ¿no? Que nos ha dejado ya en este mundo. Y bueno, el proyecto de ley, fui el primero en presentar este proyecto de ley, recogiendo de las luchas, de las movilizaciones, las huelgas y de la visita a las regiones, la expresión de la nivelación de la pensión equivalente al RIN de la primera escala, que impulsa, actualmente está en 3.300, y que va a darle calidad de vida a los maestros cesantes y jubilados, les va a dar también autonomía, ya no van a depender de sus hijos en muchos casos, y otros ser ambulantes, como hemos visto en muchos casos también de maestros, y esperamos que en estos 15 días, luego de la aprobación en el último pleno de la segunda votación ratificada y respaldada, reconociendo la labor del docente, esperamos que en estos 15 días la Presidenta de la República pueda rubricar esa autógrafa para que salga publicada en El Peruano y pueda acelerar también la implementación, ¿no? ¿Cuántos maestros, congresista Tello, les alcanzaría los beneficios de esta norma? Tanto a cesantes, jubilados y en actividad. Bueno, esta norma está dada para los que están en calidad de cesantes y jubilados. ¿No? Solamente para ellos. Solamente para los, porque es el sobre la nivelación de pensiones. Porque en actividad tienen ese ingreso en la actualidad. Claro, en la actividad sí tienen ese ingreso, ¿no? Y hay que diferenciar, porque una cosa es el sistema pensionario y otra cosa es el sistema laboral, ¿no? Tiene usted toda la razón. Cesantes y jubilados que en promedio ganan 800 soles, ¿no? O quizás menos. En promedio, ¿no? Los más digamos, afortunados. Pero la gran mayoría está en 300 soles, 400 soles. Y creo que con esas cantidades, aún siendo el máximo 800, no cubre las necesidades mínimas de atención médica. Esto cuadruplica esos ingresos por pensiones para los jubilados y cesantes. Son en promedio 163.000 maestros a nivel nacional, y considero de que así como los diplomáticos, como los oficiales de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, los jueces y fiscales, cuando están en actividad, tienen una remuneración equivalente a 8.000, 9.000, 10.000. Cuando pasan a ser pensionistas también tienen una pensión también equivalente a 8.000, 9.000, 10.000, que seguramente está presupuestado, tienen derecho. Yo creo que con esa misma
con ese mismo trato, hay que también reconocer a los maestros que son O sea, los que, digamos, preparan a las diferentes es, generaciones para ser profesionales, hasta autoridades. es una norma reivindicativa desde todo punto de vista, ¿verdad? Yo lo he visto hace algunos meses cuando se presentó la iniciativa en la Casa del Maestro, usted exponiendo junto con ellos, recogiendo sus inquietudes. Ahora el tema va por el tema económico, ¿no? Cuando llegue al MEF, ese va a ser, digamos, el aspecto. Y en base a ello, yo quería preguntarle, ¿este incremento hacia 3.300 soles es progresivo? ¿De qué manera se podría llegar a esta cantidad? Porque eso es la observación que va a poner el Ministerio de Economía. Indudablemente todo lo que sea beneficiar a los maestros, a los trabajadores, indudablemente el Ministerio de Economía va, digamos, a observar, ¿no? Y aquí una precisión, ¿no? Observa cuando se trata de reconocer derechos, pero cuando se exoneran impuestos a las grandes empresas que ya están consolidadas y que dejan de recaudar 3.000 millones de soles anuales, ahí no se olvidan o ahí no se acuerdan de que se afecte el erario nacional. Hemos planteado desde la Comisión de Economía de una decisión multipartidaria, ¿no? Que se ha dado una propuesta, ¿no? Que sea los maestros que les descuentan la retención de la quinta categoría, Ya. que son alrededor de 450.000 maestros, en promedio les descuentan entre 300 a 800, ahí tendrían 2.100 millones, ¿no? Luego los impuestos que pagan las instituciones educativas privadas son 1.300 millones, ahí tendríamos 3.400 millones. Entonces, pero es una propuesta. Sabemos que en el Ejecutivo el MES tiene muchas propuestas de diferentes sectores y cuando hay voluntad política yo creo que se puede ejecutar, pero indudablemente acá estamos para que se puedan dar soluciones y escuchar también cuáles son las propuestas del MET para que sea efectivo esta pensión, si es progresivo, que haga las propuestas, indudablemente la cosa que se atienda esta demanda justa que tienen los maestros cesantes y jubilados y empiece a atenderse lo Claro, que corresponde. lo ¿no? más probable es que se observe y se envíe justamente alguna posibilidad de que sea progresivo, ¿no? Claro, yo creo que no hay ningún inconveniente, lo importante es que se pueda atender y darle ya esa calidad de vida, esa autonomía que los maestros cesantes y jubilados también se lo merecen, ¿no? Ajá. ¿Qué otros aspectos, digamos, reivindicativos y sociales está en el maestro? Porque hay que decir algo que es importante. El Congreso actual, criticable, observable de todo punto de vista, pero yo he visto que desde el primer año ha sido un trabajo intenso en beneficiar o en otorgar beneficios a profesores y a auxiliares, ¿no? Así es. La CTS, por ejemplo, me parece un hecho trascendental. En realidad muchos desconocíamos que los profesores recibían solamente una parte de su CTS. Claro, 5.000 soles, ¿No es cierto? 10.000 soles. O sea, no es como todo trabajador que recibe el 100%, el íntegro de su sueldo equivale a una CTS. O sea, Así es. y ese es un gesto que ha sido importante por parte del actual Congreso. Debemos resaltar que el Congreso ha atendido las demandas del magisterio y de los trabajadores y no es como a veces lo generaliza, ¿no? Tiene el aspecto social, pero también hay leyes que se han aprobado que hasta la fecha no se reglamentan. ¿Y esa es la que ¿no? está faltando, el reglamento? Del 30%, por ejemplo. Ya. Ya está promulgada la ley 31495 el año 2022 y hasta la fecha no se reglamenta, ¿no? Ni se asigna el presupuesto para que los profesores puedan hacer efectivo una bonificación que está en la ley del profesorado. Ya. Y la ley del profesorado es del año 86, el decreto supremo 01990 del año 90, ¿no? Y ahí lo establece claramente. De igual manera, en esta ley expresa de que el pago de gratificación de julio, diciembre y escolaridad debe ser equivalente a una remuneración, pero actualmente le dan 300 soles, ¿no? Entonces, esas leyes indudablemente no son que el magisterio está creando, sino que ya está en la ley, pero increíble, ahora que estamos maestros en el Congreso, estamos presentando iniciativas legislativas, pero para que se dé cumplimiento a la ley. O sea, un profesor que está en el 728 no recibe un sueldo como gratificación. No, no, es que el profesor está en un régimen especial. Ah, no está en el 728. No está en el 728. Ni 276. No, bueno, es servidor público, Ya. pero está en un régimen especial de la ley 29944, ley de reforma magisterial, ¿no? Es un régimen especial, pero este régimen especial está excluido de esos beneficios. Entonces es increíble que como manifiesto tengamos que presentar una nueva iniciativa legislativa para que se dé cumplimiento a la ley. De igual manera, en la educación básica hay leyes pendientes, por ejemplo también, ya está también para que pase al dictamen
o mejor dicho, al Pleno, una ley que hemos planteado, pues, ¿no? Que ahora en inicial se asigne un auxiliar por aula, ¿no? Dado que hay casos que hay un ascenso de niños con habilidades diferentes. Entonces, un auxiliar por cada 3 aulas en inicial se hace insuficiente, y más aún, no puede haber 2 tratos diferentes al colectivo y a los niños con habilidades diferentes. También tienen derecho a la calidad educativa, pero también necesitan también de un profesional que también acompañe al docente para que pueda desarrollar su clase. Y cuando el docente de repente se descuida, ya hay niños que se empujan o se de alguna manera jugando se caen, Sí, 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 sí. ¿no? Ahora los padres de familia ya no ven qué sucedió, por qué pasó, sino ven a la responsable de la profesora. Inmediatamente la denuncian y lo suben al CICB. Sí, usted tiene mucha razón. Tenemos mayor número de estudiantes y escolares con habilidades diferentes, ¿no? La legislación establece que nosotros tenemos una educación inclusiva, es decir, Claro. todos tienen que estar justamente dentro, digamos, gozar de estos beneficios de la educación pública. ¿Cuánto ha crecido la cantidad de estudiantes con habilidades diferentes? Bueno, no tengo el número exacto, Pero hay un mayor número, ¿no? cada vez está en ascenso el número, ¿no? Entonces, Ujú. el número de niños, y creo que también ellos tienen derecho a la calidad educativa. Como tiene que ser. Así es, entonces el derecho a la atención, y yo creo que ahí merece que el Ministerio de Educación debe invertir en instituciones educativas especiales, porque hay instituciones, pero yo veo que hay limitadas, ¿no? Claro, Acá en Miraflores me hablaba un funcionario el otro día que tenía a su niño en esas condiciones y ya no había vacante, y solamente hay una institución así que está al es. lado del Óvalo Violeta, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Y así hay pocos. Yo creo que esos niños, en mérito a la calidad educativa, merecen también tener espacios donde haya especialistas y puedan, digamos, tener también Ujú. la atención que corresponde. Y esperemos que este censo de población que se está desarrollando sirva como, a ver, para tener una data de cuántos menores hay y se pueda atender justamente este requerimiento, Así es. ¿no es cierto? Porque esto va a ser fundamental en el que contemos y queremos una educación inclusiva para todos, que todos tienen los mismos derechos dentro de nuestro país. Congresista Estello, usted es de Podemos Perú. Así es. Hablamos un poquito de política también. Claro, claro, claro. Correcto. Ustedes están promoviendo el tema de las AFPs, el octavo retiro. Así es. ¿Cómo ha avanzado esto? ¿En qué situación se encuentra? Y si la norma aprobada reciente, o el reglamento aprobado recientemente que prohíbe justamente los retiros, colisiona de alguna manera con las propuestas que ustedes tienen. Antes de responderle, quisiera también expresar mi solidaridad con los profesores de Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos que están en Ujú. huelga, y también tienen una ley promulgada de la CTS del 2022 y hasta la fecha no se reglamenta. Igual los auxiliares de educación, del incremento del 85% equivalente al profesor de la primera escala, Ujú. que tampoco se reglamenta. Y los profesores universitarios también tienen una homologación que tienen que hacerle, y ya está la ley, y que tampoco se está reglamentando, ¿no? Y ahí no sé qué está pasando con economía, que debe regularizarlo. En cuanto a las AFP, considero de que es un maltrato al trabajador que le prohíban hacer el retiro de sus propios fondos. Entonces yo creo que habría una contradicción, ¿no? Aquí lo que los trabajadores se les permita retirar su AFP significa de que esos trabajadores van a pagar sus deudas, van a reactivar la economía porque no lo van a guardar, van a generar, digamos, pago de sus deudas, gastos de repente en mejorar su casita, quizás de mejor material, o si no tenía techo. Entonces todo eso va a generar una reactivación económica, y es increíble que haya salido la ley impidiendo y prohibiendo que los trabajadores hagan uso de sus fondos, y eso creo que colisiona con el derecho que tiene también el trabajador. Porque se crea una pensión mínima de 600 soles, siempre y cuando haya existido un aporte de 20 años. Bueno, la ley siempre lo ha establecido, ¿no? Ujú. Para tener un derecho a pensión mínimo 20 años, pero esa cantidad de la pensión mínima también me parece una cantidad muy irrisoria, menos del sueldo mínimo. Bueno, y además, hoy justamente el diario Gestión dice en su portada que más de 4 millones de afiliados de AFPs no podrán retirar el 95.5% de su fondo, es decir, ya como parte de la nueva ley. Claro, con la nueva ley ya se prohíbe,
que los trabajadores puedan... Sobre todo los jóvenes. Así es, porque ahora ponen como edad tope 55 años. Entonces ya están poniendo un candado para que ya la población no lo retire hasta que espera que cese, ¿no? Entonces eso indudablemente que es algo que va contra los derechos de los trabajadores de disponer de sus propios fondos. Pero lo que dicen los expertos en economía es que lo que se hace con esta norma es garantizar fondos o recursos, dinero para una vez que esté jubilado ya sin empleo. Bueno, eso es lo que dicen los especialistas, pero en la práctica los trabajadores están, digamos, sufriendo la crisis que vive nuestro país y la crisis que ha llegado también económica, y de qué manera le damos también a ellos que se puedan oxigenar. Y más bien, como reitero, ellos al disponer y digamos, retirar su dinero, también están fortaleciendo la reactivación económica en los diferentes sectores de la economía de nuestro país. Pero la ley que sea, digamos, el reglamento, ya que da mayores luces a esta norma sobre sistema previsional, va a generar que ya estos proyectos de ley que están, justamente muchos de ellos de Podemos Perú, sobre el retiro, queden sin efecto. Bueno, eso es lo que en el fondo se desea hacer, ¿no? Pero bueno, ustedes van a insistir. Bueno, mi bancada va a insistir porque es un derecho que tienen todos los trabajadores, y bueno, se presentará pues una modificatoria de esa ley o si es posible una derogatoria, ¿no? Una iniciativa para derogar esa ley, porque no puede afectar los derechos de todos los trabajadores a disponer de su propio dinero. ¿La bancada se va a reunir para ver ese tema? Nos vamos a reunir para analizar el tema nuevamente, pero yo estoy seguro de que se va a reafirmar estar a favor de los trabajadores. Correcto. ¿Qué normas van a tener ustedes hacia el próximo, hacia el término de este mandato congresal? ¿Qué queda pendiente, digamos, en la bancada o a título personal para ser discutido por el Congreso? Bueno, hay varios proyectos de ley, ¿no?, que están pendientes para poder resolver. Por ejemplo, hay una ley de los seguros de AFOCAT, ¿no?, que actualmente solamente lo tienen las grandes aseguradoras, los SOAT. Ese es para provincias, ¿verdad? Claro, que bueno, está dirigido para las provincias, pero teniendo el mismo problema, ¿no?, como para una aseguradora se le da cobertura nacional y para las aseguradoras pequeñas y medianas se les pretende dar solamente una atención limitada por provincia, ¿no?, que son los certificados contra accidentes de tránsito, que también ya está para ponerse al pleno. Y eso creo que también va a generar una libre competencia y también dejar al ciudadano que pueda decidir por qué tipo de seguro se acoge, ¿no? Ya tiene también que ver la economía y la cobertura que cada seguro le da. Ese es un proyecto de ley que ya tiene dictamen en la Comisión de Transportes y Comunicaciones y está para el Pleno también. De igual manera, otro proyecto de ley que tiene pendiente acá el Pleno del Congreso es lo que corresponde. Bueno, yo creo que por un lado hay que reconocer la labor de los profesores, por un lado, pero por otro lado yo creo que tampoco se puede venir con un látigo de poner rigurosidad, ¿no? Porque hay una ley 32.242 que se recorta el derecho a los directores, docentes, auxiliares, administrativos de ejercer su derecho de defensa, ¿no? Porque aquí ya con una sentencia en primera instancia ya es causal para la destitución automática de los docentes, auxiliares, directores y administrativos de la carrera docente. Y yo creo que eso ya colisiona con el Estado, con el sistema jurídico de nuestro país. Entonces yo creo que aquí ya se está yendo con mano dura demasiado, y acá la modificatoria que hicieron en la ley dice que era por violencia sexual, por apología del terrorismo, por narcotráfico. Nadie defiende a las personas que cometen delitos. Yo creo que las personas que cometen delitos debe caer la máxima sanción, pero no puede generalizarse, ¿no? Porque luego el artículo 49 dice no presentarse a las evaluaciones de desempeño, ya es causal también de destitución del magisterio, ¿no? Y otras, ¿no? Y las evaluaciones de desempeño no son obligatorias. De acuerdo a la ley, están siendo obligatorias. Claro. El hecho de que no se presenten a las evaluaciones también es una causal de destitución automática. Entonces eso ya indudablemente que ve que ya no hay un carácter pues formativo, de especialización, de actualización, sino ya se vería un carácter punitivo.
Anoche un programa de televisión dijo que el Congreso gasta 9 millones de soles en los seguros que tienen los congresistas y que alcanzan a sus trabajadores, familiares. Eh, es, digamos, dicen que tienen el seguro más caro que hay en todo el sistema de salud. Bueno, los convenios que hace el Congreso sobre atención de salud, Ujú. ya lo explicará seguramente el presidente de la mesa directiva o los de la mesa con mayor precisión, Correcto. pero hasta donde yo tengo conocimiento, porque el que habla también ha hecho uso de ese seguro que nos afiliamos, Ujú. no es que nos coberturen el 100%. Yo saco la cita, me hacen un descuento, ¿no? Y la diferencia tengo que pagarla. O sea, por cada atención médica que yo me realizo en las clínicas que tiene el convenio con el Congreso, no es que nos coberturan al 100% liberado, digamos, de pago. Nosotros pagamos ahí un porcentaje, ¿no? Y por cada atención médica. O sea, es digamos, lo que actualmente hay. Entonces, pero ya como le digo, ya con mayor precisión y detalle lo hará los integrantes de la mesa directiva. Perfecto. Muchísimas gracias, congresista, por haber venido esta Bueno, mañana yo para hablar sobre el tema magisterial, sobre todo. quiero agradecerte, Ricardo, por la entrevista y bueno, saludar a mi mamá Elsa por el día de hoy su cumpleaños Caracho. y darle un saludo desde aquí, de este set de televisión. Gracias. Muchas gracias, el congresista Edgar Tello, representante de Podemos Perú en el Congreso. Vamos a una pausa y retornamos.